Era día de graduación en la escuela, un momento que debería ser de celebración y nuevos comienzos para los estudiantes que se marchaban. El joven de chaqueta azul caminaba despreocupado con su amigo, disfrutando de la atmósfera ligera de aquella tarde. No obstante, sin previo aviso, la normalidad de aquel día fue súbitamente interrumpida. El suelo bajo sus pies dejó de ser sólido, tragando su pierna en un vórtice de energía azulada. El amigo al lado se detuvo instantáneamente, la confusión estampada en su rostro al percibir que algo estaba terriblemente mal. En un reflejo desesperado, intentó agarrar la mochila del colega para salvarlo, pero su reacción fue demasiado lenta. El estudiante fue jalado violentamente hacia abajo, el pánico apoderándose de su expresión mientras la gravedad lo vencía. Él no era el único. Por toda la ciudad, la realidad se distorsionó y decenas de personas comenzaron a caer al vacío. La caída parecía interminable, una inmersión vertiginosa a través de una grieta dimensional iluminada por una luz etérea. Cuando finalmente tocó el suelo, el joven se vio rodeado por un paisaje desolado y aterrorizante. Había caído en el infierno. El muchacho miró hacia arriba, paralizado por el shock y sudando frío, intentando procesar la pesadilla en la que había aterrizado. Delante de él, bestias monstruosas libraban una batalla sangrienta, rasgando la carne una de la otra con ferocidad primitiva. Los rugidos de las criaturas resonaban por el ambiente, sonidos estridentes que anunciaban muerte y destrucción. La violencia era brutal y visceral, con sangre brotando mientras un monstruo destrozaba al otro sin piedad. El protagonista observó el fin del combate, aturdido por la carnicería que acababa de presenciar. El hambre se volvió insoportable, contorsionando el estómago del joven de forma dolorosa y exigiendo atención inmediata. Delante de él, restaba solo la carcasa de una de las bestias. La repulsa era grande, pero la necesidad de sobrevivir hablaba más alto. Vencido por el instinto primitivo, el estudiante se agachó junto a los restos mortales y comenzó a alimentarse. Él forzó la carne cruda garganta abajo, ignorando el sabor y la textura mientras intentaba desesperadamente recuperar sus fuerzas. No obstante, su concentración en la comida le impidió percibir la enorme sombra que cubrió su cuerpo repentinamente. Al mirar hacia arriba, el joven se paralizó. Una nueva amenaza, mucho más letal y hambrienta, lo había encontrado. El monstruo atacó con ferocidad, pero el protagonista reaccionó por puro reflejo, lanzándose a un lado en el último segundo para evitar la mordida. Mientras rodaba por el suelo árido, él palpó el suelo desesperadamente hasta cerrar la mano en torno a una piedra suelta. Sin dudarlo, el joven arrojó el objeto improvisado contra su perseguidor con toda la fuerza que le restaba. El impacto fue directo en el rostro de la bestia, pero sirvió solo para irritar aún más a la criatura gigante. El monstruo avanzó implacable, destruyendo el terreno mientras el estudiante retrocedía, intentando mantener la distancia de aquella fuerza aplastante. El miedo y la desesperación se apoderaron de él, trayendo lágrimas a sus ojos mientras la realidad de la muerte parecía cierta. Sin embargo, él se rehusó a morir allí. Aprovechando una brecha, el joven consiguió herir la carne del enemigo. Ahora armado con una barra de metal encontrada en los escombros, él canalizó todo su pavor en un ataque brutal. El impacto reverberó por sus brazos ensangrentados, y él gritó, liberando toda la furia y frustración acumuladas en aquel golpe. El joven sujetó la barra de metal con fuerza, ignorando el sudor y la sangre que cubrían su cuerpo. La determinación de sobrevivir superaba el miedo en aquel momento crítico. El paisaje alrededor permanecía desolado y hostil. No había refugio seguro en aquel mundo, solo rocas estériles y la promesa de peligros ocultos en las sombras. El hambre se volvió insoportable, anulando cualquier repulsa o cautela. El protagonista devoró la carne de la criatura con voracidad, necesitando desesperadamente energía para continuar. Más tarde, él consiguió un breve momento de tregua. Sentado frente a una hoguera improvisada, el muchacho cocinó el restante de la caza para recuperar sus fuerzas exhaustas. De repente, un mensaje luminoso surgió en el aire delante de él. El sistema informó que él había subido de nivel, alterando completamente la comprensión de su realidad. El estudiante encaró la pantalla flotante, atónito con lo que veía.
Aquello confirmaba que las reglas de aquel lugar funcionaban de manera similar a las de un juego. La luz de la interfaz se reflejó en sus ojos mientras él procesaba la información. Él percibió que sus acciones violentas y la ingestión de la carne le estaban concediendo poder real. Sin dudarlo, el joven extendió la mano para aceptar el cambio. Él decidió interactuar con el sistema, presionando el botón para verificar la extensión de sus nuevos atributos. El efecto del nuevo poder fue inmediato. Con agilidad sobrehumana, él se lanzó desde lo alto contra una nueva amenaza, descendiendo como un rayo sobre la bestia. La criatura, tomada completamente por sorpresa, no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto del ataque fue devastador, cargado con una energía eléctrica que paralizó al monstruo. SML empuñando su espada, el protagonista cortó la carne del enemigo con facilidad asombrosa. La batalla, antes desesperada, ahora se transformaba en una masacre unilateral. Sus movimientos eran precisos, letales y llenos de confianza. El muchacho continuó la ofensiva implacable, garantizando que su oponente no tuviera la menor oportunidad de contraatacar. Al final del combate, él reposó sobre la carcasa gigante del dragón derrotado. El joven expresó una satisfacción distorsionada, sintiéndose realizado tras un día tan sangriento. Él se levantó, exhibiendo un físico transformado y mucho más robusto. Con una espada enorme en el hombro y un pequeño espíritu al lado, ya no era la misma persona que cayó en aquel mundo. Una sonrisa salvaje y confiada se apoderó de su rostro. El miedo había desaparecido, sustituido por la pura embriaguez del poder recién adquirido. El protagonista descendió de los cielos trayendo destrucción. Su espada cortó a las bestias menores con una facilidad aterradora, limpiando el campo de batalla. La espada gigante parecía ligera en sus manos. El joven la blandía con precisión letal, sintiendo el poder recién adquirido fluir por sus músculos. Otra criatura intentó atacarlo, pero fue prontamente rebanada. Él se movía demasiado rápido para que los monstruos pudieran reaccionar. No obstante, una sombra colosal cubrió al joven. Un demonio con cuernos, mucho mayor y más amenazador que los otros, surgió delante de él. La bestia rugió, furiosa con la masacre de sus semejantes. La criatura parecía lista para aplastar al humano insolente. El protagonista no retrocedió. Él afirmó su postura, encarando al gigante sin demostrar cualquier señal de miedo. Tomando la iniciativa, el joven arremetió con violencia. Él giró el cuerpo y descendió la espada pesada en un arco devastador. Sus ojos brillaban con determinación absoluta. Él estaba enfocado solo en abatir al enemigo frente a él. El impacto fue abrumador. La fuerza del golpe fue tanta que arrojó al gigante blindado hacia lo alto, contra los edificios en ruinas. El joven aterrizó con firmeza. Sus botas se deslizaron en el suelo agrietado mientras él frenaba el impulso del propio ataque. Sin dar tregua, él avanzó nuevamente. El protagonista corrió en dirección al monstruo aún en el aire, preparando el próximo movimiento. El demonio intentó defenderse con su propia espada, pero la velocidad del humano era superior. El choque entre los dos era inminente. El joven apretó los dientes, concentrando toda su fuerza física para romper la defensa del adversario. Él ejecutó un corte horizontal perfecto. La espada pasó por la guardia del monstruo, alcanzando directamente el torso expuesto. El golpe conectó con brutalidad. La carne de la bestia se abrió bajo la presión del ataque, sellando el destino del gigante. El joven aterrizó con ligereza, deslizándose por el terreno accidentado tras el ataque. Sus movimientos demostraban un control absoluto sobre la nueva fuerza física que adquiriera, frenando el impacto con facilidad. De repente, una energía mística se manifestó al lado de él, girando en llamas vivas y tomando forma en el aire. Algo sobrenatural se estaba uniendo a la batalla. Una calavera llameante surgió, exigiendo acción inmediata contra el enemigo. El protagonista, empuñando su espada colosal con una mano, solo escuchó a la entidad con una calma indiferente ante el peligro. El demonio gigantesco, indignado con la audacia de aquel humano minúsculo, se preparó para aplastar al desafiante. Para la bestia, la mera presencia del joven era un insulto a su supremacía. La furia de la criatura desbordó, sus ojos brillando con intención asesina.
Ella rugió, intentando imponer miedo antes de asestar el golpe final. Pero la intimidación fue inútil. En una fracción de segundo, el joven atravesó el torso blindado del monstruo, dejando un agujero enorme donde antes había un corazón pulsante. El choque paralizó a la bestia. La criatura colosal cayó hacia atrás, incapaz de comprender la velocidad del ataque. El protagonista flotaba en el aire, su espada probando ser lo suficientemente letal para derribar gigantes con un único movimiento. El joven aterrizó, pero su expresión no era de triunfo. Había solo irritación en su mirada, enfocado en algo más allá de la batalla que acababa de vencer. Mientras el polvo bajaba, él reclamó del ruido incesante. La presencia de la calavera parlante parecía incomodarlo mucho más que el monstruo que él acababa de neutralizar. La bestia, aún viva por un hilo, aulló en agonía final. La herida abierta en su pecho brotaba sangre, marcando el fin violento de su existencia predatoria. Con un estruendo que estremeció el suelo, el cuerpo gigantesco finalmente se derrumbó sin vida. La amenaza había sido eliminada, dejando solo el silencio de la victoria aplastante. La calavera continuó charlando, intentando explicar la situación o dar consejos urgentes. El protagonista, sin paciencia para sermones, cortó la conversación bruscamente, afirmando ya haber entendido el escenario. Él limpió el rostro con indiferencia, ponderando sobre las palabras de la entidad. Términos grandiosos sobre poder absoluto parecían no impresionarlo, pero él absorbía la información mientras se recomponía. No obstante, la mención a un dios demonio y el paso de un largo periodo de tiempo llamaron su atención. La realidad de aquel mundo y el tiempo que había transcurrido eran más complejos de lo que él imaginaba. Delante de él se erguía una torre imponente y siniestra, perforando el cielo en llamas. Con el guardián derrotado a sus pies, el camino para el verdadero desafío estaba finalmente abierto. La realidad de aquel infierno se impuso delante de él. Bestias monstruosas dominaban el paisaje, rugiendo su furia y transformando el ambiente en un escenario de pura destrucción. Hordas de criaturas grotescas bloqueaban el camino. El joven cuestionó internamente la razón de haber sido arrastrado a tal pesadilla, cercado por enemigos de todas las formas. No obstante, el miedo no transparecía en sus gestos. El guerrero balanceó el brazo con una confianza casual y burlona que sorprendió a la entidad flotante a su lado. La batalla había terminado momentáneamente. El sobreviviente caminó por el suelo agrietado e incandescente, ignorando la destrucción que dejaba atrás mientras la calavera lo seguía. El silencio del ambiente fue roto por un grito repentino. El muchacho expresó su frustración a los cuatro vientos, reclamando de la situación absurda. SML a lo lejos, una fortaleza siniestra se alzaba bajo tormentas eléctricas. Aquel parecía ser el destino final y más peligroso de su jornada infernal. Su mano apretó el mango de la espada gigante con fuerza renovada. La determinación pulsaba en cada músculo, preparándolo para lo que vendría a continuación. Con un impulso explosivo, se lanzó al ataque. La hoja cortó el aire con violencia, buscando su objetivo con precisión letal. De repente, su expresión cambió drásticamente. Un choque absoluto se apoderó de su rostro. Sus ojos se abrieron y el sudor frío descendió, como si despertara de un trance. De vuelta a la quietud post-batalla, jadeaba pesadamente. Rodeado de cuerpos derrotados, el muchacho admitió para sí mismo que la muerte había estado mucho más cerca de lo que imaginaba. El agotamiento lo hizo caer de rodillas, apoyado en su arma colosal. Maldijo contra la calavera llameante, irritado por no haber escuchado sus advertencias durante el frenesí del combate. Mientras recuperaba el aliento, su cuerpo emanaba calor y vapor. La entidad mística lo observó con curiosidad, cuestionando cuál sería su próximo paso en aquella situación. La mirada del joven se agudizó, recuperando el foco. Una decisión firme había sido tomada en medio del caos y el cansancio. Una luz intensa y blanca comenzó a bañar su silueta. El escenario infernal y la espada gigante parecían disolverse, dando lugar a un brillo que ofuscaba todo alrededor. La visión se aclaró, revelando un rostro humano y preocupado. Un médico examinaba sus pupilas con una linterna, trayéndolo súbitamente de vuelta a la realidad mundana.
La mujer expresó su profunda gratitud al equipo médico, aliviada. Parecía que la pesadilla de ver a su ser querido en peligro había finalmente terminado. De repente, Han Dae-sung despertó en un estado de puro terror. Un grito visceral escapó de su garganta como si aún estuviera luchando por su propia vida. El médico intentó intervenir inmediatamente, pidiendo calma y llamándolo por su nombre. La familia, confusa, observaba la escena sin entender el origen de aquel pánico repentino. El joven miraba alrededor, pero no veía el cuarto de hospital. Su mente aún estaba presa en el caos, incapaz de distinguir la realidad segura del infierno de donde vino. Su madre y el otro joven lo abrazaron llorando, intentando traerlo de vuelta. Dae-sung, sin embargo, aún murmuraba sobre monstruos, incapaz de aceptar el afecto. Cuando el médico intentó acercarse nuevamente, el instinto de supervivencia de Dae-sung se disparó. Mostró los dientes y exigió que nadie se acercara. La reacción fue instantánea y salvaje. Movido por la adrenalina, atacó la primera cosa que entró en su espacio personal. Sus dientes se clavaron en la muñeca del médico con fuerza brutal. Para él, aquel hombre de blanco no era un salvador, sino otra amenaza a ser eliminada. El médico retrocedió gritando de dolor, mirando incrédulo la sangre que escurría de su mano herida. No satisfecho solo con morder, Dae-sung pateó violentamente para crear distancia. El caos se apoderó del pequeño cuarto. Se alejó hacia el centro de la sala, manteniendo a todos a distancia. Su postura era defensiva, como la de un animal acorralado rodeado de enemigos. Mientras la enfermera observaba impactada, el médico sujetaba la herida, intentando entender qué había transformado al paciente en una fiera. Dae-sung continuaba gritando, parpadeando frenéticamente. La confusión mental le impedía percibir que estaba atacando a las personas que intentaban ayudarlo. La conmoción atrajo la atención de otros funcionarios. 2 enfermeros entraron rápidamente en el recinto, percibiendo la gravedad de la situación. Ellos actuaron rápido, agarrando los brazos de Dae-sung para inmovilizarlo. El joven luchó, pero fue subyugado por la fuerza física del equipo de contención. El choque momentáneo paralizó al joven. El gusto metálico de sangre aún presente en su boca, la realidad del cuarto de hospital, colidía violentamente con sus instintos de supervivencia. Sus ojos se abrieron, temblorosos, mientras la adrenalina del ataque comenzaba a mezclarse con una confusión abrumadora. Él intentaba comprender lo que acababa de hacer. Por la ventana, una visión aterrorizante se impuso. El cielo parecía haberse rasgado, liberando una tormenta de energía dorada y relámpagos sobre la ciudad. Aún contenido por los enfermeros, su atención fue completamente capturada por el fenómeno allá afuera. La lucha física cesó momentáneamente ante aquella visión apocalíptica. Era imposible ignorar la magnitud del evento. Una grieta dimensional se había abierto sobre los rascacielos, dominando el horizonte con su presencia amenazadora. El protagonista apretó los dientes, sudando frío. Aquella imagen confirmaba que sus pesadillas no eran meras alucinaciones, sino parte de algo mucho mayor y real. El pánico retornó con fuerza total y él volvió a debatirse contra el equipo médico. Rugió en protesta, rehusándose a aceptar aquella contención forzada y humillante. No obstante, el equipo estaba preparado para tal resistencia. Una aguja fue posicionada contra su cuello, trayendo la promesa de una calma química inmediata para cesar el brote. El médico, aún sujetando la muñeca herida, observó con cautela mientras la enfermera administraba el sedativo. Era la única manera de garantizar la seguridad de todos en el recinto. La droga actuó rápidamente en el organismo exhausto. El párpado del joven pesó, y la fuerza para luchar se disipó, dejándolo a la merced del cansancio artificial. Las figuras a su alrededor se tornaron borrones indistintos y distorsionados. Su conciencia se desvaneció, arrastrándolo de vuelta a la oscuridad del sueño sin sueños. Mientras tanto, el mundo allá afuera buscaba respuestas para el fenómeno. Un presentador de noticias transmitía las noticias urgentes, intentando explicar lo inexplicable para la población. El titular en la pantalla confirmaba el peor escenario posible. El término portal brillaba en el monitor, oficializando la catástrofe sobrenatural que había alcanzado la región. El joven permaneció inconsciente en la cama,
Ajeno al caos mediático que se desarrollaba, la luz del día entraba por la ventana, iluminando el cuarto donde él reposaba tras el colapso. Lejos de allí, en el epicentro del desastre, la batalla por la supervivencia ya había comenzado. Figuras armadas se alzaban entre los escombros, listas para enfrentar las amenazas que emergían de la grieta. 1 ml. La cabeza de la monstruosidad yacía cercenada en el suelo. El combate había sido brutal, pero la amenaza fue neutralizada con eficiencia letal. En medio de los destrozos, un hombre de gabardina permaneció imperturbable. Mientras soldados armados aseguraban el perímetro, él sostenía una hoja gigantesca con la misma naturalidad con la que atendía el teléfono. Continuó su conversación sin demostrar ninguna señal de tensión. Para aquel cazador, el escenario de destrucción a su alrededor parecía ser solo un día común de trabajo. Incluso cuando otra criatura intentó un ataque sorpresa, no interrumpió la llamada. Con un movimiento fluido, eliminó al monstruo mientras su equipo disparaba al fondo, demostrando una habilidad aterradora. Más tarde, lejos del campo de batalla, el escenario cambió. El hombre, ahora vestido formalmente y sosteniendo una bolsa de regalos, observaba la grieta en el cielo a través de la ventana de un edificio. Se ajustó el cuello, componiendo su postura. Antes de entrar, necesitaba asegurarse de que su apariencia transmitiera tranquilidad, escondiendo la violencia que había protagonizado momentos antes. Dentro de la habitación del hospital, el silencio era interrumpido solo por el sonido de la televisión. El noticiero continuaba transmitiendo información sobre el fenómeno que sacudía el mundo. El joven en la cama despertó, aún aturdido. El sudor corría por su rostro mientras su mente intentaba procesar la realidad, murmurando sobre el portal que había visto antes de desmayarse. La puerta se abrió repentinamente. El hombre de traje entró con una sonrisa amigable y una bolsa en la mano, trayendo una energía completamente diferente al ambiente estéril. El paciente giró el rostro, encarando al recién llegado. Su expresión era de puro desinterés y cautela, sin retribuir la aparente simpatía del visitante. El visitante llevó la mano al pecho, presentándose con gestos educados. Parecía intentar establecer un clima cordial, ignorando la frialdad con la que era recibido. De repente, el reconocimiento alcanzó al protagonista. Sus ojos se abrieron levemente al percibir quién estaba allí, el nombre del visitante resonando en su mente confusa. El hombre de traje se inclinó, manteniendo la sonrisa en el rostro. Preguntó sobre el estado de salud del joven, demostrando una preocupación que rayaba en la exageración. El protagonista se sentó en la cama, quedando frente a frente con su visitante. El momento de descanso había terminado. La realidad llamaba a su puerta trayendo viejos conocidos. El joven mantuvo la mirada fija y penetrante. Estaba despierto y lúcido, analizando cuidadosamente las intenciones detrás de aquella visita inesperada. La mente del joven vagó hacia el pasado, recordando un día que parecía común. Caminaba por la calle concurrida al lado de un amigo, ajeno al destino que le aguardaba. De repente, la normalidad se hizo añicos. El muchacho se paralizó. Sus ojos se abrieron en shock mientras una sensación terrible e inexplicable se apoderaba de su cuerpo. El equilibrio le faltó súbitamente. El amigo, confuso con el cambio repentino de comportamiento, intentó ampararlo, pero fue tomado por sorpresa por el peso del cuerpo que cedía. La conciencia se desvaneció antes incluso de que tocara el suelo. El joven se desplomó en la acera, dejando al compañero en pánico ante aquella escena inexplicable en medio de la multitud. El recuerdo se disipó, dando lugar a la realidad estéril del presente. De vuelta en la habitación del hospital, el protagonista reposaba inmóvil en la cama, finalmente en paz tras la agitación anterior. Al despertar, el peso de una década entera parecía presionar su mente. Para él, la experiencia que acababa de vivir duró mucho más que el tiempo real, dejando un rastro de agotamiento en su mirada. El visitante extrañó el murmullo confuso del paciente. Percatándose de que había hablado de más sobre su percepción temporal, el joven rápidamente disimuló, negando cualquier significado profundo en sus palabras. El hombre de traje soltó un suspiro audible, demostrando una mezcla de alivio y cansancio. La tensión inmediata parecía haberse disipado ahora que el muchacho estaba lúcido y conversando. Recomponiendo su postura profesional,
El visitante se ajustó la corbata con un gesto habitual. Una sonrisa cordial surgió en su rostro, enmascarando cualquier preocupación o intención oculta que pudiera tener. El protagonista, sin embargo, se mantuvo en silencio introspectivo. Sus ojos, ocultos por la sombra del cabello, analizaban la situación con una frialdad inusual, sin retribuir la simpatía del hombre. Poco después, el sonido de las ruedas girando sobre el piso resonó. Era el momento de dejar el confinamiento de la habitación para respirar nuevos aires. La madre lo condujo al área externa del hospital, acompañada de cerca por el visitante. Mientras caminaban bajo el sol, el hombre intentaba mantener una conversación casual y ligera sobre el clima agradable. La mente del joven, sin embargo, estaba lejos de aquella conversación trivial. Reflexionaba intensamente sobre la ardua batalla que libró y el precio que pagó solo para continuar existiendo. Pero la realidad física impuso sus límites. Sus manos temblaban incontrolablemente sobre las piernas, revelando que, aunque su mente estuviera fuerte, su cuerpo aún sufría las secuelas del trauma. A pesar de la fragilidad evidente de sus miembros, su mirada permaneció afilada y peligrosa. Había una determinación feroz en su iris, contrastando violentamente con la debilidad de su cuerpo. La madre del joven se detuvo bruscamente, sorprendida por una interrupción repentina en su camino. Su expresión cambió de preocupación a asombro inmediato. Dos hombres bloquearon el paso, mirando hacia abajo con arrogancia. La postura de ellos exhalaba desprecio mientras se dirigían a ella de forma grosera. El protagonista, aún sentado y aparentemente frágil, solo movió los ojos. Analizó a los recién llegados silenciosamente, sin demostrar la misma intimidación que su madre. Los sujetos cercaron la silla de ruedas, haciendo comentarios maldosos sobre el estado de salud del muchacho. La atmósfera en el corredor se tornó pesada y amenazadora. Amedrentada, la mujer se inclinó rápidamente en una petición de disculpas. Intentó apaciguar la situación, tartamudeando ante la hostilidad evidente. La madre se encogió ante la figura imponente del hombre de traje, esperando que su sumisión fuera suficiente para evitar un conflicto mayor. En un gesto de súplica, ella sujetó la mano del agresor, implorando por comprensión. No obstante, el hombre miró el toque de ella con puro desprecio. La respuesta fue brutal. Sin previo aviso, el sujeto propinó una bofetada violenta en el rostro de la mujer, haciéndola gritar de dolor. El joven asistió a la escena incrédulo. Al ver a su madre ser agredida, algo estalló dentro de él, transformando su apatía en una tensión furiosa. El agresor no paró ahí. Continuó intimidándola, apuntando con el dedo y profiriendo amenazas mientras ella intentaba recuperarse del golpe. Lágrimas de dolor y humillación corrían por su rostro. La mujer apretó los dientes, intentando soportar el sufrimiento en silencio. El hombre, sintiéndose en control absoluto, comenzó a arremangarse. Estaba claramente preparándose para escalar la violencia física. Sin embargo, jamás completaría su movimiento. Un puño surgió velozmente, golpeando el rostro del agresor con una precisión devastadora. El impacto fue tan fuerte que deformó la expresión del hombre. La fuerza del golpe lo tomó completamente desprevenido, lanzándolo hacia atrás. Los ojos del protagonista se abrieron enormemente, ardiendo con una furia asesina. La fragilidad de su cuerpo había desaparecido instantáneamente ante la necesidad de proteger a su madre. El joven murmuraba palabras de furia contenida, la indignación creciendo dentro de él ante la agresión cobarde. Su madre, caída en el suelo y temblorosa, intentaba protegerse del trauma. El protagonista, preso en la silla de ruedas, hervía de impotencia por no conseguir defenderla adecuadamente. Los agresores, no obstante, solo se burlaban de la situación. El hombre mayor sonreía con arrogancia, mientras su compinche parecía aburrido, tratando la revuelta del chico como una broma. El muchacho intentó forzar su cuerpo a reaccionar, rechinando los dientes y temblando por el esfuerzo excesivo de sus músculos atrofiados. La mujer abrió los ojos con pánico, percibiendo tarde de más la represalia física que estaba a punto de alcanzar a su hijo. Sin aviso, una mano pesada agarró violentamente el cuello del paciente, apretando el tejido con fuerza brutal.
El hombre de traje jaló al joven hacia sí, encarándolo con desprecio absoluto y afirmando su superioridad física. La madre gritó desesperada, implorando que parasen, pero sus súplicas fueron ignoradas ante la violencia inminente. Con facilidad aterradora, el agresor levantó al muchacho de la silla de ruedas, dejándolo colgado en el aire como un muñeco de trapo, indefenso. El hombre vociferó insultos, su paciencia agotada por la audacia de aquel chico enfermo al intentar revidar el ataque anterior. No obstante, en vez de miedo, una sonrisa macabra surgió en el rostro del joven. Su instinto predador despertó, y un brillo sobrenatural iluminó su mirada, desafiando el peligro. El agresor titubeó por una fracción de segundo, visiblemente confuso y perturbado por la reacción anormal y amenazadora de su víctima. Pero la confusión pronto dio lugar a la crueldad pura. Él decidió acabar con aquello de forma brutal, ignorando el aviso silencioso en los ojos del chico. Con un movimiento brusco e impiedoso, él arrojó el cuerpo frágil del protagonista para lejos, sin importarle las consecuencias. El joven colisionó violentamente contra el suelo, su cuerpo rodando descontrolado por el impacto de la caída. El agresor observó el resultado de su ataque con desdén, seguro de que la fuerza bruta había terminado el conflicto. Para él, aquel joven frágil no pasaba de un estorbo que acababa de ser debidamente descartado. Él mantuvo su postura dominante sobre el cuerpo caído, sin demostrar cualquier remordimiento por la violencia. La jerarquía de poder parecía indiscutible en aquel momento, con el muchacho prostrado a sus pies. La madre, aún en el suelo y aterrorizada, asistió impotente a la escena. No obstante, una aura extraña comenzó a envolver al joven, sugiriendo que él no estaba tan indefenso como aparentaba. Contrariando las expectativas, el protagonista comenzó a moverse. Sus movimientos no eran de alguien derrotado por el dolor, sino de quien poseía un objetivo urgente e inquebrantable. El sudor corría por su rostro tenso, evidenciando el esfuerzo extremo. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad febril, enfocados en algo que solo él conseguía ver. Una interfaz luminosa surgió delante de él, revelando una misión inesperada. El sistema ofrecía una oportunidad única: recuperar su cuerpo debilitado caso alcanzase el local indicado dentro del tiempo límite. El joven absorbió las informaciones rápidamente, comprendiendo la gravedad de aquella chance. La recompensa prometida era exactamente lo que él necesitaba para revertir su condición física lamentable. En el mundo real, el destino de la misión se materializó como un marcador luminoso a pocos metros de distancia. El objetivo estaba claro y el camino, teóricamente, corto. No obstante, llegar allá no sería simple. Mientras él intentaba arrastrarse en dirección al blanco, el agresor propinó una patada violenta, arrojándolo para lejos y dificultando su progreso. El dolor del impacto fue agudo, pero la determinación del muchacho permaneció intacta. Él encaró la situación no con miedo, sino con una furia silenciosa y calculista. Una sonrisa macabra curvó sus labios nuevamente. Había una confianza perturbadora en su expresión, como si él supiese de un secreto que garantizaría su victoria inminente. Ignorando las heridas, él afirmó la mano en el suelo con vigor. El joven usó el propio suelo como palanca, rehusándose a permanecer inmóvil ante la agresión. Su respiración estaba pesada e irregular, denunciando el límite de su resistencia. Aún así, él continuó moviéndose, hallando gracia en la ironía de tener que arrastrarse para alcanzar el poder. Con los ojos fijos en la ventana del sistema, él ignoró completamente la amenaza de los hombres alrededor. Toda su atención estaba volcada para cumplir los requisitos de aquella misión de recuperación. De repente, su expresión cambió. Él percibió que estaba a punto de alcanzar el objetivo, y la anticipación de lo que vendría a seguir hizo su sangre hervir. El marcador luminoso indicaba el destino exacto a apenas 10 metros de distancia. Para el sistema era una meta simple, pero en aquellas condiciones parecía una eternidad. El joven se arrastró penosamente por el suelo de concreto. Sus ojos estaban fijos en el portal circular que brillaba al frente, la única esperanza de salvación en aquel momento. El sudor frío corría por el rostro del protagonista. El dolor físico era excruciante,
pero él apretó los dientes, rehusándose a desistir tan cerca del objetivo. Con un esfuerzo final, la mano de él alcanzó la meta. Sus dedos trémulos tocaron la interfaz luminosa, activando el mecanismo que el sistema había preparado. Él consiguió izarse para la silla de ruedas, jadeante. El muchacho encaró el mensaje flotante del sistema, sintiendo el cuerpo gritar por descanso tras el esfuerzo sobrehumano. La respiración del estudiante era pesada e irregular. El cansancio extremo amenazaba con hacerlo desmayar allí mismo, pero la adrenalina lo mantenía despierto. De repente, una reacción inesperada comenzó. Su cuerpo fue tomado por espasmos violentos mientras un aura azulada empezaba a emanar de su piel. La sensación era abrumadora. El joven sintió algo recorrer sus venas, con una intensidad que rayaba en la agonía, obligándolo a mantener la concentración. La energía liberada fue tan fuerte que impactó el ambiente físico. La propia silla de ruedas tembló y se inclinó, levantando polvo y escombros del suelo. El protagonista se sujetó fuerte a los apoyabrazos para no caer. Necesitaba soportar esa turbulencia interna mientras el proceso del sistema se completaba. La tensión en su rostro alcanzó el límite. Las venas saltaron y sus músculos se tensaron mientras luchaba para contener el poder que surgía dentro de sí. Una explosión súbita de fragmentos rojos irrumpió a su alrededor. La manifestación de energía fue tan violenta que sorprendió al hombre de traje que observaba la escena. Cuando la luz se disipó, un pequeño frasco surgió en su mano. El joven sonrió con confianza, reconociendo inmediatamente el objeto de curación que acababa de recibir. Sin perder un segundo, llevó la poción a sus labios. El protagonista ingirió todo el líquido rojo de una sola vez, ignorando cualquier sabor o cautela. El efecto de la sustancia fue inmediato e impactante. Sus ojos se abrieron bruscamente al sentir un cambio drástico y repentino recorrer todo su organismo. La energía de la poción hizo efecto de inmediato. El joven sintió la fuerza retornar a sus miembros y un aura poderosa emanó de su cuerpo, disipando la debilidad anterior. La súbita manifestación de poder paralizó al agresor. Mientras tanto, un subordinado corrió para amparar a la madre del joven, que había sido derribada durante la confusión. El hombre corpulento sudaba frío, incapaz de comprender lo que veía. La transformación repentina de aquel paciente, hasta entonces inválido, desafiaba cualquier lógica que conocía. El tumulto atrajo la atención de la seguridad del hospital. Los guardias llegaron gritando, exigiendo explicaciones e intentando imponer orden en la situación caótica. El protagonista giró el rostro, ignorando la tensión para chequear la situación. Su madre, aún en shock, lo miraba sin entender cómo había recuperado el vigor tan rápidamente. La rabia consumió al agresor al ver su autoridad cuestionada. Las venas saltaron en su rostro mientras luchaba para contener la furia de haber sido interrumpido. Percibiendo el riesgo, el subordinado intervino rápidamente. Le susurró consejos urgentes al oído del jefe, alertándolo para no empeorar la situación con los guardias presentes. El hombre aceptó el consejo a regañadientes. Mientras se retiraba, lanzó una última mirada cargada de desprecio y promesas silenciosas de represalias contra el joven y su madre. Más tarde, el silencio se apoderó de la sala del hospital. La oscuridad de la noche trajo una calma aparente, contrastando con la violencia que había ocurrido horas antes. El joven, sin embargo, no dormía. Acostado en la penumbra, sus ojos permanecían abiertos y enfocados, procesando los cambios que su cuerpo y el sistema habían sufrido. De repente, ya no estaba en la habitación. De pie en una dimensión etérea, observó una interfaz llameante surgir a su lado, marcando el inicio de una nueva prueba. Una sonrisa confiada curvó sus labios. El miedo había desaparecido. Ahora poseía el conocimiento y la fuerza necesarios para enfrentar lo que vendría a continuación. Delante de él, una monstruosidad flotante se materializó. La enorme cabeza demoníaca emanaba un aura siniestra, pero el protagonista la encaró sin retroceder un paso. Cerró los puños preparándose para el enfrentamiento. El joven sabía que aquella batalla era inevitable para consolidar el poder que acababa de recibir. El sistema confirmó el proceso en curso. La asimilación de aquella energía solar estaba solo a la mitad,
pero el progreso era innegable y constante. El joven parecía perplejo ante la situación absurda. El súbito cambio de ambiente y las exigencias del sistema lo dejaron momentáneamente desorientado. Cerró los ojos, sintiendo el sudor frío escurrir. Necesitaba un instante para procesar el caos y controlar la ansiedad creciente. Delante de él, una esfera de energía pulsaba intensamente. El protagonista encaró el fenómeno, consciente de que no había camino de vuelta. Su expresión cambió drásticamente. La vacilación dio lugar a un enfoque agudo. Aceptó que la única salida era enfrentar el desafío. De repente, una sombra colosal cubrió el cielo. Una nueva bestia, envuelta en electricidad, se desplomó en su dirección con intenciones letales. Contudo, el miedo no lo paralizó esta vez. Una sonrisa confiada surgió en su rostro, mientras sus ojos brillaban con el nuevo poder despertado. La criatura gigantesca descendió como un rayo, trayendo destrucción consigo. El joven se mantuvo firme, aguardando el momento exacto del impacto. La bestia rugió, exponiendo sus entrañas y colmillos afilados. Era una manifestación pura de hambre y violencia depredadora. El monstruo embistió con fuerza total. La intención era clara: aplastar al humano insolente que osaba permanecer en su camino. El protagonista percibió el peligro mortal de aquel ataque. Sabía que, si era alcanzado directamente, su cuerpo sería completamente destrozado. Con reflejos sobrehumanos, él reaccionó. El joven esquivó con una velocidad impresionante, escapando de la embestida por milímetros. Sus pies se deslizaron por el suelo mientras frenaba el movimiento. Recuperó el equilibrio instantáneamente, transformando la defensa en oportunidad. Aprovechando la brecha, el protagonista se lanzó al aire. Avanzó intrépido contra el gigante, desafiando la diferencia de tamaño. En el aire, preparó el contraataque. Concentrando toda la energía recién adquirida en su puño, apuntó al blanco con precisión letal. El impacto fue devastador. El puñetazo golpeó a la bestia con una fuerza explosiva, liberando una onda de choque que sacudió el campo de batalla. IML. El joven sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. El esfuerzo físico extremo comenzaba a pasarle factura, dejándolo jadeante y tembloroso. Sin embargo, el dolor solo alimentó su excitación. Una sonrisa salvaje apareció en su rostro al darse cuenta de que, por primera vez, él tenía el control de la situación. La bestia, enfurecida por la resistencia de su presa, alzó los brazos y soltó un rugido estridente que hizo vibrar el aire. La criatura avanzó, destrozando el suelo a cada paso. El protagonista, sin embargo, danzó entre los escombros, esquivando las embestidas letales con reflejos mejorados. El monstruo no dio tregua y se lanzó en un ataque directo, con los colmillos expuestos y sediento de sangre. Pero el joven no retrocedió. Con una demostración impresionante de fuerza bruta, interceptó el puño de la criatura, deteniendo el ataque con una sola mano. El impacto fue violento, sacudiendo todo su cuerpo. Echó la cabeza hacia atrás, absorbiendo el choque de aquella colisión titánica. A pesar de la fuerza del golpe, su enfoque no vaciló. Sus ojos permanecieron fijos en el enemigo, analizando fríamente la próxima abertura. Se dio cuenta de que la criatura no era invencible. Una sonrisa confiada regresó a sus labios. El miedo había desaparecido por completo. Una luz intensa brilló en su mirada. Activó todo su poder latente, listo para terminar el combate. Con una explosión de velocidad, corrió sobre el brazo del monstruo, sorprendiendo a la bestia antes de que pudiera reaccionar. El aire fue rasgado por láminas de energía. El joven desató una tormenta de cortes invisibles que destrozaron la defensa del enemigo. El golpe final fue devastador. La criatura fue partida por la mitad, y la sangre brotó mientras el protagonista aterrizaba con su arma en manos. Empuñando una espada colosal con facilidad asombrosa, se giró. El joven parecía ahora un depredador natural en aquel ambiente hostil. No hubo tiempo para descanso, sin embargo. Otra abominación surgió de las sombras, rugiendo y avanzando para ocupar el lugar de la anterior. El joven se tocó el rostro, sintiendo la sangre y el agotamiento de la batalla. A pesar de las heridas,
se dio cuenta de que sus sentidos estaban más agudos que nunca. Sin dudarlo, el protagonista arremetió contra la horda demoníaca con su espada colosal. En un torbellino de cortes precisos, destrozó a los enemigos, terminando el combate brutal en aquel infierno dimensional. La realidad cambió repentinamente, dando lugar a la fachada silenciosa de un hospital. La noche tranquila en el mundo humano contrastaba con el caos que acababa de enfrentar. Los pasillos de la sala de internación estaban desiertos e inmersos en silencio. La paz reinaba en aquel ambiente estéril, lejos de los peligros mortales de la otra dimensión. En la habitación, el paciente finalmente recobró la conciencia y abrió la ventana. El aire fresco de la noche invadió el recinto, marcando su regreso al mundo real. Al lado de la cama, una joven dormía, vencida por el cansancio. La postura de ella revelaba que había pasado largas horas velando su sueño con profunda preocupación. El movimiento repentino en la habitación la despertó. Aún aturdida por el sueño, la chica se frotó los ojos, percibiendo una silueta levantándose de la cama. El protagonista afirmó los pies descalzos en el suelo frío. Se sostenía con una firmeza imposible para alguien que había estado postrado hasta momentos atrás. La mujer abrió mucho los ojos, completamente incrédula. El choque paralizó su expresión al presenciar que él no solo estaba despierto, sino que se movía sin dificultad alguna. Delante del espejo, el muchacho observó su reflejo transformado. Su cuerpo, antes común, ahora exhibía músculos definidos y cicatrices de batalla, prueba física de que su prueba había sido real. Una sonrisa confiada curvó los labios del protagonista. Sus ojos brillaban con una vitalidad intensa, consciente de que la fuerza obtenida en el otro mundo permanecía con él. Más tarde, ya vestido con ropa casual, caminó por el vestíbulo del hospital. El joven verificaba su celular con naturalidad, ignorando las miradas a su alrededor. Durante la evaluación médica, el doctor manipuló el brazo del paciente, probando su amplitud de movimiento. Para sorpresa del médico, no había ninguna rigidez o secuela. El equipo médico y la visitante observaban la escena, atónitos. Mientras el protagonista parecía aburrido con el procedimiento, su recuperación milagrosa desafiaba cualquier explicación clínica. La mujer miró al médico en busca de respuestas, pero encontró solo perplejidad. El doctor, visiblemente nervioso, se ajustó las gafas, incapaz de comprender la salud perfecta de aquel joven. La mujer aguardaba con la respiración suspendida, visiblemente ansiosa. La tensión en el consultorio era palpable mientras ella esperaba el veredicto final sobre la salud de él. Hasta el médico parecía sin palabras ante la situación. Los datos clínicos no coincidían con la recuperación milagrosa que él presenciaba, dejándolo confuso. La madre del joven percibió la vacilación del profesional. La falta de una explicación lógica inmediata solo aumentaba su preocupación sobre lo que realmente estaba sucediendo. Intentando mantener el profesionalismo, el doctor forzó una sonrisa tranquilizadora. Buscó suavizar el clima tenso con una actitud más ligera, a pesar de sus dudas internas. Mientras el médico ponderaba sobre el caso, la mujer mantenía las manos unidas en esperanza. El examen físico proseguía, confirmando que el paciente estaba fuera de peligro. El protagonista, sin embargo, se sentía revigorizado. Se movió con una energía súbita que asustó al compañero de cuarto, que no esperaba tal vitalidad repentina. Al ver que él estaba bien y receptivo, la expresión de la mujer se suavizó. Una sonrisa de alivio genuino surgió en su rostro, disipando el miedo anterior. El joven se concentró en sus propias sensaciones físicas. Se tocó el brazo, verificando la integridad de sus músculos y la respuesta de sus nervios motores. Comenzó a estirarse, probando la amplitud de sus movimientos. Para su sorpresa, no había dolor o rigidez, solo una agilidad sobrenatural en sus miembros. Sintiéndose apto, el estudiante caminó hasta el pasillo del hospital. Mientras él se movía, su guardiana se dirigió al mostrador de enfermería para resolver los trámites. ML. La mujer sujetó las manos de la enfermera con fervor. Expresaba una gratitud profunda, agradeciendo intensamente al equipo por haber cuidado de él durante la crisis. Las lágrimas finalmente afloraron mientras se desahogaba. El peso de la posibilidad de perderlo había sido abrumador, y ahora podía finalmente llorar de alivio.
El protagonista se detuvo en el pasillo y observó la escena silenciosamente. Vio a la mujer secándose las lágrimas, percibiendo el impacto emocional que su estado había causado en ella. Una expresión seria invadió el rostro del joven. Ver la fragilidad de ella le hizo comprender la gravedad de lo que había sucedido y la preocupación que generó. Él permaneció allí, estático, procesando la situación. Mientras su cuerpo estaba más fuerte que nunca, percibía que su vida había cambiado irrevocablemente. La madre se secó las lágrimas, intentando mantener la compostura frente al equipo médico. El alivio de ver a su hijo a salvo se mezclaba con el agotamiento acumulado. Al presenciar la escena, el joven cerró el puño con fuerza. La vulnerabilidad de ella provocó en él una ola de frustración y un deseo intenso de protegerla. Observó en silencio, con la mirada endurecida por la culpa. Comprendió que su supervivencia no era el fin, sino solo el comienzo de una nueva responsabilidad. De vuelta en la privacidad de la habitación, el protagonista se detuvo frente al espejo. El silencio del hospital permitió que los recuerdos de la otra dimensión invadieran su mente. Su conciencia fue transportada a la tierra desolada donde pasó años. Recordó la tormenta constante y la atmósfera opresora de aquel infierno. En aquel lugar olvidado, él no era un paciente frágil. El joven recordó cómo su cuerpo y mente fueron forjados en la brutalidad de la supervivencia diaria. Sus ojos, antes comunes, habían adquirido el brillo de un depredador. La experiencia traumática agudizó sus sentidos y eliminó cualquier rastro de vacilación. Una sonrisa salvaje surgió en su memoria. Recordó la satisfacción visceral que sentía al dominar a sus enemigos y superar sus propios límites. El recuerdo lo llevó al enfrentamiento decisivo. Estaba solo frente a una esfera de energía caótica, la prueba final de su fuerza en aquel mundo. El impacto de la batalla resonó en su mente. La colisión de poderes fue lo suficientemente violenta como para hacer añicos la realidad a su alrededor. Se vio nuevamente como el guerrero que se había convertido, empuñando una espada colosal. Aquel momento definió su victoria sobre las bestias que intentaron devorarlo. El ensueño fue bruscamente interrumpido, trayéndolo de vuelta al presente. El joven se rascó la cabeza, sintiendo una punzada de incomodidad al contrastar aquellos recuerdos con su situación actual. No obstante, algo sombrío despertó dentro de él. Una presencia maliciosa, remanente de sus días de lucha, sonrió en las sombras de su percepción. Para su asombro, la energía oscura se manifestó físicamente en la habitación. Encaró la forma amenazadora que surgía del suelo, percibiendo que no estaba solo. El choque se plasmó en su rostro. El protagonista percibió, alarmado, que los poderes y peligros de la otra dimensión lo habían seguido a casa. La figura de cabello blanco permanecía imponente, empuñando su lámina colosal con una facilidad perturbadora. Su postura exhalaba una amenaza silenciosa y letal, dominando el ambiente alrededor. Bajo la luna carmesí de aquella dimensión desolada, los dos oponentes se medían. El silencio que flotaba entre ellos era solo el preludio de la violencia inevitable en aquel vasto campo de batalla. Lejos de sentir miedo, el joven exhibió una sonrisa desafiante y arrogante. La energía crepitaba a su alrededor mientras provocaba a su adversario, ansioso por probar su propia fuerza. Sin ningún aviso previo, el guerrero enmascarado avanzó. La distancia entre ellos desapareció en un instante, dando inicio al ataque con una velocidad impresionante. La lámina gigante descendió en un arco mortal, cargando un peso capaz de aplastar a cualquiera que osara permanecer en su camino. El ataque visaba acabar con el enfrentamiento en un único golpe. Las pupilas del protagonista se contrajeron instantáneamente. Sus instintos de supervivencia, afilados por innumerables batallas anteriores, se dispararon en el momento exacto del peligro. El oponente era ágil, girando en el aire para mantener el ímpetu de su ofensiva implacable. Él usaba la propia gravedad y acrobacia para tornar sus movimientos impredecibles. El joven no retrocedió ante la embestida. Él manifestó su propia lámina de energía, asestando un golpe ascendente con ferocidad para interceptar la amenaza inminente. Flotando sobre él como un depredador, la figura de cabello blanco se preparó para descargar toda su fuerza cinética en un único punto devastador.
El impacto fue brutal. El protagonista alzó su defensa en el último segundo, soportando el choque titánico mientras las armas colidían en una explosión cegadora de luz y chispas. La presión del golpe fue tal que el suelo bajo los pies del joven cedió. La tierra se agrietó en pedazos mientras él luchaba para no ser aplastado por la fuerza avasalladora del enemigo. Él apretó los dientes, con los músculos tensos al límite. Aquel embate exigía todo su foco, y la tensión del bloqueo amenazaba con sobrecargar su cuerpo físico. Con un esfuerzo explosivo, el joven consiguió repeler la lámina enemiga. La energía liberada por el movimiento creó un torbellino, alejando momentáneamente el peligro. Pero el guerrero de blanco era incansable. Él se recompuso instantáneamente, lanzándose nuevamente al ataque con una sonrisa maníaca, sin dar chance para el joven recuperar el aliento. Acero y energía se encontraron una vez más. El protagonista bloqueó el golpe lateral, manteniéndose firme en aquel duelo frenético donde un único error sería fatal. El protagonista apretó los dientes, forzando su cuerpo al límite para acompañar el ritmo frenético y brutal del combate. Su oponente, con todo, parecía divertirse con la violencia. El guerrero de cabello blanco exhibía una sonrisa maníaca mientras sus ojos brillaban con intensidad. El sonido del impacto resonó cuando los ataques se encontraron. No había espacio para vacilación en aquel intercambio de golpes veloz. El enemigo se movía con una agilidad sobrenatural, girando en el aire para asestar ataques pesados de ángulos imprevisibles. El suelo embaldosado se estremeció bajo la fuerza de los golpes. El joven retrocedía, intentando encontrar una brecha mientras el escenario era destruido a su alrededor. SML esquivó por poco, sintiendo el viento de la hoja pasar a centímetros de su cuerpo. La defensa puramente evasiva no duraría mucho. Decidido a dejar de huir, el joven invocó su energía. Una luz intensa se formó frente a él, preparándose para bloquear el próximo avance. El guerrero enmascarado no vaciló y lanzó un ataque directo con la palma de la mano, buscando romper la guardia del chico a quemarropa. El impacto fue tremendo. El protagonista necesitó usar toda su fuerza para contener la embestida, sintiendo la presión aplastante del golpe contra sus manos. Aprovechando la apertura, el enemigo saltó y descendió con una fuerza devastadora, creando una columna de energía vertical que partió el suelo. Una densa nube de humo y escombros se elevó, ocultando completamente el resultado del ataque aplastante. Sin embargo, en medio del polvo, una mano sujetó firmemente el mango de la espada gigante. La fuerza bruta había sido interrumpida. El joven surgió ileso, sosteniendo el arma colosal con sus propias manos. Una sonrisa desafiante y salvaje estampaba su rostro. Algo cambió en su interior en ese instante. Su ojo brilló con una luz carmesí, revelando una sed de batalla recién despertada. Envuelto por una aura sombría y con la espada en puño, se irguió. La postura del joven ahora emanaba un poder avasallador y peligroso. El guerrero enmascarado percibió el cambio repentino en la atmósfera. Sus ojos brillaron con intensidad, enfocados en la amenaza creciente que emanaba de su oponente. Una sonrisa tensa y desafiante curvó sus labios. No retrocedería. Por el contrario, la resistencia del enemigo solo alimentaba su voluntad de luchar. Una onda de choque devastadora explotó en el campo de batalla, destrozando el suelo de aquella dimensión desolada con la pura presión de la energía liberada. Sin dudarlo, el oponente avanzó con su hoja colosal, arremetiendo con todo. El joven, sin embargo, permaneció inmóvil, aguardando el ataque envuelto en un aura siniestra. El impacto fue brutal, pero el protagonista no cedió. El choque entre las fuerzas hizo vibrar el aire, mientras él interceptaba la embestida mortal a quemarropa. El guerrero intentó corregir el movimiento para un nuevo golpe, pero el joven era más rápido. Se deslizó por la guardia del enemigo con una agilidad sobrenatural, ignorando la hoja gigante. Antes de que el enmascarado pudiera reaccionar, una mano envuelta en tinieblas capturó su rostro. El protagonista exhibía ahora una expresión maníaca, dominado por una furia sádica. Con una fuerza avasalladora, el joven impulsó el cuerpo del enemigo, arrojándolo violentamente contra el suelo e ignorando cualquier intento de defensa.
El placer de la violencia transparecía en el rostro del joven mientras ejecutaba el movimiento. Aquella batalla ya no era sobre supervivencia, sino sobre dominio total y humillación. Manteniendo al oponente preso bajo su agarre férreo, levantó el puño libre. El aura roja pulsaba alrededor de él, ansiosa por descargar el próximo impacto. El guerrero, aturdido y momentáneamente inmovilizado, mal tuvo tiempo de procesar la súbita inversión de poder antes de que el ataque llegara. El puñetazo conectó brutalmente contra el rostro del enemigo. La fuerza del impacto fue tal que pareció distorsionar el espacio alrededor, castigando al enmascarado sin piedad. El cuerpo del oponente fue lanzado lejos, deslizándose descontrolado por el terreno destruido, mientras el joven mantenía su postura agresiva, listo para continuar la masacre. Una sonrisa grotesca e inhumana se apoderó de la expresión del protagonista. Sus ojos brillaban con malicia. La humanidad parecía haber dado lugar a algo mucho más sombrío. Envuelto en llamas negras y poder puro, se irguió como una verdadera entidad demoníaca. El joven ahora se revelaba como el depredador supremo en aquel mundo. La sed de sangre dominó su mente completamente. Una energía siniestra pulsaba a través de él, borrando cualquier resquicio de humanidad. El guerrero enmascarado respondió a aquella intención asesina con una sonrisa maníaca, listo para la masacre inminente. Las dos fuerzas colisionaron violentamente, haciendo que el propio aire temblara con el impacto de sus ataques devastadores. El joven rechinó los dientes, forzando cada músculo de su cuerpo para no ceder un milímetro siquiera ante la presión. Con un rugido primal, descendió la hoja con toda su fuerza, determinado a partir a su enemigo por la mitad. Sin embargo, la realidad comenzó a distorsionarse ante sus ojos. La furia dio lugar a una súbita confusión. La imagen de la batalla persistía, pero sintió el control sobre aquel cuerpo onírico escurrirse entre los dedos. El escenario de destrucción se hizo añicos como cristal, dejándolo aturdido mientras su conciencia era arrastrada lejos. El último vislumbre de la pesadilla fue el triunfo sádico de su oponente, una memoria de dolor y derrota inminente. Despertó sobresaltado, con la pupila dilatada de pavor y la respiración contenida en la garganta. El joven se vio en el baño del hospital, temblando incontrolablemente mientras intentaba mantenerse de pie. El sudor frío resbalaba por su rostro pálido. Intentó calmar el corazón acelerado, aún preso del terror del sueño. Del lado de afuera, una empleada de la limpieza extrañó la puerta cerrada y golpeó para verificar la situación. Sin recibir respuesta inmediata, la mujer buscó las llaves en su bolsillo, decidida a cumplir su rutina. La llave giró en la cerradura, a punto de revelar el estado deplorable en que el paciente se encontraba allí dentro. La llave fue insertada en la cerradura. La privacidad del joven estaba a punto de ser invadida por el equipo de limpieza. De repente, su mente fue arrastrada a otra realidad. Se vio nuevamente arrodillado y derrotado frente al guerrero enmascarado. La sangre fluía libremente de sus heridas, manchando el suelo de aquella dimensión hostil. Incluso con el pecho perforado, el protagonista no mostraba miedo. Al contrario, parecía apreciar el dolor del combate. Sin embargo, la gravedad de la situación pronto se impuso, trayendo un choque de realidad a través de la adrenalina. De vuelta en el hospital, la empleada vaciló. Su mano se detuvo antes de girar la llave por completo. Los conserjes decidieron seguir adelante con otra tarea, desistiendo de entrar en ese momento. El pasillo volvió a silenciarse. La puerta permaneció cerrada, protegiendo al joven que luchaba contra sus propios demonios allí dentro. En el vívido recuerdo, el oponente de cabello blanco le dio la espalda y se alejó, dando la batalla por terminada. Fue entonces cuando el sistema reaccionó a la voluntad del joven. Una notificación confirmó que el inventario estaba accesible. Un portal circular de energía azul se abrió en el aire, girando violentamente frente a sus ojos. El protagonista metió el brazo en el vórtice dimensional, buscando el poder que había guardado. Sacó una espada gigantesca de dentro del portal, empuñando la colosal hoja con renovado vigor. Al sentir el peso del arma, su expresión cambió drásticamente. Una sonrisa sádica y depredadora iluminó su rostro.